Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Y yo soy Carmen. Y bueno, en este canal hablamos de Japón, la cultura, la vida diaria, la escuela, el trabajo, la filosofía. Y también hacemos reacciones y muchas cosas más, también tenemos vlogs. Así es que no se lo pierdan, estén visitando nuestro canal para ver toda la variedad de programas que tenemos. Y bueno, hoy no es la excepción, hoy vamos a hablar de Japón. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy admirado muchas veces por la gente fuera de Japón, que muchas veces no es totalmente comprendido, aunque siempre está presente, ¿no? Que es la filosofía de negocios de Japón, ¿no? Así es, mucha gente se pregunta de dónde viene esta manera de hacer negocios y hacerlos duraderos, porque hay empresas aquí en Japón que tienen años, 1000 años de haberse fundado. Sí, es una continuidad de sus negocios, con sus mismos dueños, con sus mismos establecimientos, con sus líneas de productos muy similares muchas veces, otras cambian, pero ¿qué es lo que hace que sea tan exitoso en ese sentido? Porque la gente, por ejemplo, se asombra mucho del omotenashi, que es el servicio al cliente máximo en Japón, ¿no? Pero ¿de dónde proviene todo esto, no? Existen mucho las respuestas muy superficiales de que es de la filosofía japonesa al respeto, o es la filosofía japonesa del samurái, del honor y todo esto, que sí hay de eso, pero es mucho más claro el origen real de toda esta filosofía de trabajo, ¿no? Esta filosofía de negocios, perdón. La filosofía de negocios aquí en Japón históricamente se atribuye a un grupo de personas, una comunidad, un pueblo, digamos, que eran los Omi, que vivían en la prefectura de Shiga. Bueno, el pueblo de Omi estaba en la prefectura de Shiga, son japoneses, digo, es un pueblo en el sentido de que literalmente es un pueblo, un town, ¿no? Y eran muy famosos por ser comerciantes. Eso fue hace 700 años que inició más o menos, y su fama fue creciendo, eran como el ejemplo a seguir como comerciantes. Ellos empezaron básicamente saliendo cerca de el lago más grande que hay en Japón, y está en el camino entre Kioto hacia Tokio y otras zonas muy importantes de Japón, y ellos ponían sus negocios en el camino, ¿no? Así es, salían desde muy temprano en la mañana, recorrían pueblos lejos y cerca, y regresaban por la noche, ¿no? Lo que podrías llamar trabajar de sol a sol. Incluso en algún momento llegó a crecer tanto sus negocios de venta que pues iban a todos lados de Japón. O sea, eran, digamos, los primeros vendedores de puerta en puerta, de pueblo en pueblo en Japón, ¿no? En ese sentido, más organizado, ¿no? Así es, ellos tenían un precepto que seguían al pie de la letra, que era que si tenías una conducta egoísta, tu vida iba a ser mala, digamos, se iba a arruinar, ¿no? No debías tener esa conducta egoísta, ¿no? Era un poco como el precepto de los Jedi con Yoda, ¿no? Que decía que el miedo lleva al enojo, el enojo lleva a no sé qué, y eso lleva al odio, y que lleva al lado oscuro y caes. Lo mismo era así, ¿no? Si tú eres egoísta como comerciante, lleva al desagrado de tus clientes, al odio de parte de la sociedad de tus clientes, y esto te lleva hacia los malos negocios, y esto te lleva hacia la pobreza, y la pobreza te puede llevar hacia el crimen, y una vez que caes en el crimen ya no hay vuelta atrás, etc. Toda una cadena de desgracias. Y esto lo querían evitar, ¿no? Y tenían el precepto muy fuerte dentro de esa idea de que las ganancias debían ser en 3 modos. Que era la ganancia a la sociedad, la ganancia a tu cliente y la ganancia a ti. No podía existir una sin la otra. Tenía que ser en este modo para que tu negocio fuese duradero y sano. Si tú piensas en corto plazo, tu negocio va a durar poco, en pocas palabras, ¿no? Entonces, para ellos era más importante tener satisfecho en modo completo a su cliente que sus ganancias económicas. O sea, el dinero no era la meta, el dinero no era lo más importante, era deseable, obviamente no estaban ahí para hacer caridad, no eran voluntarios, sino querían ganar dinero, pero no podían enfocarse en eso. Entonces decían, tú tienes que satisfacer a tu cliente sin preocuparte en las ganancias o en las pérdidas monetarias. Una vez que está satisfecho tu cliente, puedes detenerte y analizar qué fue lo que hiciste bien, qué no salió mal, por qué ganaste o no ganaste dinero, etcétera, y mejorar para la siguiente transacción. Pero es un cliente satisfecho, es un cliente que va a regresar, es un cliente que va a recomendarte, etcétera, ¿no? Entonces, fue un trabajo bien hecho, ¿no? Así es, también ellos pensaban que uno debía invertir, aunque quizás tenías pérdidas, fueran monetarias o de tiempo, pero que lo pensaras como una inversión, porque después iba a haber ganancias.
O sea, hoy inviertes dinero, digamos, haces un gasto, simplemente tienes feliz a tus clientes, una sonrisa, un gracias, pero ese cliente va a regresar con creces, ¿no? Es lo que se conoce como la relación win-win, ¿no? Sí. Que todos ganan. Que todos ganen. Y bueno, esta filosofía de base ha influenciado muchas empresas, la Nintendo, la Sony, la Toyota. Obviamente muchas de esas empresas empezaron pequeñas, tenían esta filosofía muy arraigada, muy profunda, y con el paso del tiempo se hizo mesa de directivos e inversionistas y todo, y el enfoque se cambió como que hacer dinero porque hacer dinero, y se acabaron los clientes en el sentido de trato. Y es un poco una desgracia, pues así ha sido la tendencia comercial en general internacional. Directamente es el trato al cliente, por ejemplo, el servicio al cliente de compañías como la Sony a través de la PlayStation tiene la peor fama del mundo en ese sentido, de todos los de electrónicos y videojuegos, porque es extraordinariamente mala, es lenta, es ineficiente, etc. Y esto iría totalmente en contra de las enseñanzas de los OMI. Y esto se reflejó directamente en las ventas y en el estatus de la Sony. No solamente de la PlayStation, sino de toda la compañía de la Sony, ¿no? Así es, en una parte fallaste o empezaste a pensar solo en dinero. Te volviste egoísta. Es como la manzana que se pudre, ¿no? O la que se está pudriendo en una canasta con otras manzanas. No pudieron sacar a tiempo esa manzana y empezó a desmoronarse toda la compañía. Y entonces, donde tú creías que ibas a ganar un poco más de dinero, ibas a empujar los números, bajar las inversiones en el servicio al cliente, pelear cualquier tipo de reclamación, etc. En vez de ganar dinero, acabas perdiendo, ¿no? Porque no tuviste feliz a tus clientes. Obviamente, tampoco estoy diciendo que uno dé el brazo a torcer ante el fraude, ¿no? Pero hoy tienes un cliente en el que hay una reclamación y todo, y la diferencia de entre conceder la reclamación al cliente son $2, pero después ese cliente se va muy feliz porque le diste $2 y aparte de todo le regalaste un cupón, lo que sea. El día de mañana ese cliente te va a comprar un juego de $50. Entonces la ganancia es tuya, ¿no? Y la ganancia vino después. Exactamente, ¿no? Entonces iba un poquito más o menos así, solo como ejemplo para explicarlo. Toda esta filosofía no se quedó ahí de los OMI. Ellos tenían discípulos, se lo pasaban entre sus hijos, a sus nietos, etc. Y como fueron internacionalizándose internamente en Japón, se fueron pasando diferentes prefecturas, pues iban teniendo discípulos en diferentes prefecturas también. Iban estableciendo otros negocios, etc. Y se fue viralizando la filosofía de los OMI. Y ellos empezaron a escribir sus preceptos en un modo muchísimo más claro, más formal, ¿no? Por ejemplo, yo en una de las empresas con las que trabajé, ellos tenían un tipo credo que era más como una misión de la empresa y todo esto, y estaba basado en estos preceptos. Literalmente decíamos en la situación de win-win, hacer un buen trabajo, con una contribución a nuestra sociedad, a nuestro cliente, a nuestras familias y a nosotros mismos, ¿no? Cómo podemos ayudar a crecer a cada una de estas. Y esto era muy importante también para los OMI, cómo reflejar sus ganancias en una forma responsable en su sociedad, ¿no? Muchos de estos negocios que empezaron en un pueblo tan pequeño como Omi, en este momento son tiendas departamentales, son multinacionales, y son multinacionales de 700 años ya hacia atrás, hacia ahora, que han crecido a ser unos gigantes, ¿no? Sí, es que empezaron quizás como un negocio familiar y poco a poco la familia se fue haciendo más grande y empezaron a tener hasta sus sucursales en otros lados y empezó a crecer hasta internacional, ¿no? Y bueno, también queríamos mencionar un poquito cada uno de esos preceptos principales. Ya mencionamos el principal, que es denominado el Sampo Yoshi, que es el de el bien para la sociedad, el bien para mi cliente, el bien para mí. Entonces, todos ganamos, ¿no? Sampo, ¿no? 3 personas. Entonces, la ganancia de todos, ¿no? Otro precepto que seguían mucho era la actitud que tú tenías en los negocios. Tú no debías crear habilidades o practicar habilidades para engañar a la gente, a tu cliente, ¿no? Tenías que ser genuino, tenías que siempre ver cómo podías mejorar para poder satisfacer a tu cliente,
O sea, era más importante encontrar buenos canales de supply, Suministros. de suministro, encontrar mejores oportunidades de ventas, mejores locaciones de venta. Eso era donde tenías que buscar todas tus habilidades, no en cómo vender tu producto en el sentido de decir una frase que sea catch y que todo el mundo se la crea, o cómo tapar algún defecto de mi producto para que nadie se entere. Eso no era deseable, decían, ¿no? Y por supuesto esto iba a favor de tu cliente, de tu sociedad y de ti mismo, ¿no? Pero era una regla, ¿no? Sí. Otro precepto muy importante que tenían era contribuir a la sociedad. Tenían la responsabilidad de ayudar en obras públicas, digamos, construcción de templos, construcción de edificios públicos, de carreteras, etc. Ellos sentían que una vez que has logrado acumular cierta fortuna monetaria, es hora de contribuir a tu sociedad, ¿no? Así es, como hacerle ver a la gente que el dinero que te está dando, tú se lo estás regresando en forma de mantenimiento de calles o construcción de cosas que a ellos les puede ayudar. Y esto iba más allá de los impuestos, no era una cuestión de impuestos, pagaban sus impuestos. Era simplemente aparte decir, si yo, que me está yendo bien en los negocios, que tengo un dinero especial, gracias al pueblo, gracias a la gente, gracias a la comunidad, lo menos que puedo hacer es poner una calle para que la comunidad pueda caminar cómoda y segura hacia mi negocio. O sea, en cierto modo, el ayudarte como comunidad me ayuda a mí. Si ponemos alumbrado público, si ponemos seguridad pública, etcétera, me estoy ayudando a mí. Ayudándote a ti, ¿no? Así es un círculo que se hace. Tú me ayudas, yo te ayudo, tú me ayudas, yo te ayudo, ¿no? También tenían el precepto de tener un margen de poca ganancia, pero no porque sean poca ganancia, sino ellos decían era preferible tener muchas ventas, muchos clientes satisfechos y que tu ganancia fuese reducida dentro de lo que cabe comparativamente, que tener solamente una venta que sea de una ganancia extraordinaria, porque como dice, es una ganancia extraordinaria, va a ser de corto plazo, no vas a poder mantenerlo, no puedes encontrar el control en esto en ningún sentido, simplemente fue, digamos, suerte, ¿no? Así es. Entonces ellos favorecían los negocios a largo plazo, con poca ganancia, poca expectativa de crecimiento exponencial, sino de un crecimiento paso a paso, ¿no? Constante, aparte. Sí, y ellos creían en el trabajo duro, ¿no? Ellos no creían que yo me siento, pongo mis inversiones y que trabaje mi dinero, ¿no? Tú tienes que trabajar, o sea, el dinero no va a empezar a caer de la nada. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que ir puerta por puerta, tú tienes que ofrecer tu servicio, tu producto y hacerlo competitivo, etcétera, ¿no? Así es, y eso lleva a otro precepto que es, decían ellos que tenías que ser honesto y trabajar duro, ¿no? Porque tú al formar parte de la sociedad, pues estás trabajando duro, estás esforzándote todos los días y estás haciendo que tu sociedad siga creciendo. Así es. El de al lado está haciendo lo mismo, todos crecen hacia adelante. Sí, no se trataba de hablo mi negocio y la gente tiene necesidad porque hubo una desgracia y todo el mundo necesita agua y yo tengo muchas cubetas y guardé todo el agua y abuso de todos y no tengo que hacer nada. No, ellos iban totalmente contrario a eso, ¿no? Era decir, aunque me esté yendo bien, no me puedo simplemente frenar y decir ya todos son ganancias. Tengo que seguir trabajando duro y seguir trabajando duro, día con día, paso a paso, sol a sol, como decían, ¿no? O sea, nunca veo mi casa de día, ¿no? Como decían, ¿no? Sí. Mi casa es el lugar donde voy a dormir. Y básicamente esto hacía que las compañías crecieran muy lentamente, pero constantemente, ¿no? Y esto les aseguraba el largo plazo. Esto es lo que los OMI creían, ¿no? La gente de OMI creía. Bueno, otro precepto muy importante, como ya se pueden imaginar, tiene que ver con las relaciones humanas. Es estar dispuesto a escuchar, a aprender de tus colegas, vendedores, de tus clientes, sus consejos, de tu sociedad. El que no sabe escuchar, el que no sabe aprender, no va a poder ser exitoso, ¿no? Digo, creo que esto es bastante simple, bastante directo. Creo que no solamente es en los negocios, en la venta, es cualquier parte de tu vida, ¿no? El siguiente precepto es ser ágil, que quiere decir más bien como no dormirte en tus laureles, ¿no? O sea, que sigas haciendo las cosas, ¿no? Que no sea camarón que te duerme, se lo lleva la corriente, ¿no? Que sepas tú anticipar las subidas y bajadas del mercado,
cualquier tipo de situación que pueda afectarte, tengas algo preparado. Reacciones a tiempo por si algo no está funcionando, tengas una segunda opción, un plan B, para poder retomar. Otro precepto también era que ellos agradecían a sus ancestros porque sus ancestros habían trabajado duro y hecho todos estos preceptos por ellos, ¿no? Por su descendencia. Entonces ellos tenían que trabajar duro para los siguientes que venían, ¿no? Y es este círculo del que hablamos, ¿no? Heredabas la responsabilidad de tus ancestros, ¿no? Si mi abuelo creó este pequeño negocio y trabajó todos los días con tanta fuerza, y mi padre, que lo heredó de mi abuelo, lo hizo lo mismo y lo creció un poco más, yo no tengo pretexto para simplemente decir, pues ahora yo me dedico a gastarlo, ¿no? Debo crecerlo más para los siguientes, ¿no? Así es. Y entiéndase que no solo era una línea, o sea, era también el abuelo, pero era el papá Tenían y sus varios hermanos, hijos. y luego todos tus primos, y luego todos tus sobrinos. Entonces, había un sentimiento de responsabilidad y familiar y comunitaria muy, muy fuerte, y de agradecimiento por lo mismo, ¿no? Así es, y eso existe todavía en Japón, no solo en negocios, sino también, por ejemplo, en la escuela. Se da esta continuidad, por ejemplo, cuando en el kinder entran los del primer año del kinder, los del último año de kinder le regalan unas semillas a los del primer año de kinder, y son las semillas de las flores que ellos habían plantado cuando recibieron esas semillas de los que eran del tercer año en esa ocasión. Entonces los nuevos reciben estas semillas, las plantan, y cuando salga la flor recolectan las semillas y se los dan nuevamente a los nuevos ingresos, y así. Y se continúa el mismo trabajo, no se deja morir, no se deja desvanecerse, sino hay un sentido de continuidad, de comunidad, de responsabilidad, ¿no? Así es, o los de sexto, cuando entran los de primero, les dicen dónde están las cosas, dónde están los salones, por dónde tienen que ir, todo les van indicando, porque a ellos en su momento, cuando entraron a primero, los de sexto en ese momento les enseñaron, ¿no? Y así se va haciendo ese ciclo del que hablamos, ¿no? En algunas escuelas incluso ponen cierto niño o niña de sexto con cierto niño o niña de primero, como si fueran un tipo Big Brother, en el sentido de hermano mayor, literalmente, para que sea tu guía, tu responsable, tu consejero, etcétera, ¿no? Y da al de sexto la responsabilidad y hace sentirse feliz de ser responsable de algo y seguir un papel de crecimiento hacia la secundaria, y el niño de sexto, el niño de primero se siente bienvenido a esta nueva comunidad, se siente cuidado en esta nueva comunidad, incluido, y lo va a repetir la siguiente ocasión, ¿no? Así es. Y bueno, también hay otros preceptos, hay más, ahí tenían todo un proceso de cómo recibir un discípulo, cuánto iba a recibir de salario, qué iba a desayunar, cuál era su horario, todas estas cosas también existían, estaban muy bien clarificadas entre la comunidad de mercaderes de Omi. Si les interesa, pues nosotros podemos preparar un video, pero pues díganos en los comentarios si les gustaría conocer un poquito más de los Omi, de toda esta filosofía de negocios y sus prácticas de negocios, y con gusto lo haremos. Y si te gustó este video, dale like, no olvides suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que este video le pueda gustar o servir a alguien, no dejes de compartirlo. Creo que les ayudarías y nos ayudarías muchísimo haciéndolo. Y si quieres ayudarnos un poquito más, puedes hacerlo formando parte de nuestra comunidad en Patreon. Desde $3 puedes recibir ventajas como descuentos en nuestra tienda en línea, ver bloopers, videos inéditos y mucho más. Y también está la opción como miembros en YouTube. Por menos de $1 podrás recibir muchos beneficios similares a Patreon. Cosas como los emoji para usar en los comentarios de YouTube. Bye bye. Mata mitene. Jikai mo otanoshimi ni.